Hola queridas estudiantes, mucho gusto saludarles nuevamente y bueno, este video más que todo es para hacer un cierre con respecto a los temas que nosotros estuvimos viendo en este segundo parcial en el curso de Matemáticas 3. Como ustedes recordarán, el tema es secciones cónicas y en esta clase pues nosotros pudimos analizar cada una de las 4 secciones cónicas, como ustedes recordarán, ¿verdad? Lo que es la parábola, lo que es la circunferencia, lo que es la elipse, lo que es la hipérbola, ¿verdad? Cada una de ellas naturalmente tiene una ecuación y obviamente consta de elementos, sus gráficas obviamente son distintas. Y bueno, durante las clases que tuvimos en este parcial nosotros podemos hacer ese análisis, darnos cuenta de los elementos de cada una de ellas y bueno, fuimos capaces de desarrollar, ¿verdad? Los ejercicios que tenían que ver con cada una de esas secciones cónicas y obviamente poder hacer esas gráficas también. Bueno, entonces hablando un poco con respecto a las asignaciones que yo les hice en Google Classroom, o sea, he revisado, prácticamente ya terminé. Y bueno, solamente hacer una retroalimentación con respecto a esas asignaciones. Al momento de hacer la gráfica, o sea, de manera general me gustaría felicitarlas porque la verdad que hicieron un buen trabajo. Han captado, han comprendido los conceptos fundamentales de cada una de las secciones cónicas, han aprendido a graficarlas. A veces hay ciertos detalles en los que no se han fijado y bueno, quizás por eso las gráficas no me salieron de una buena forma. Pero algo muy importante, o sea, es observar a detalle cada una de las ecuaciones. Ahí las ecuaciones nos dan características del comportamiento que van a tener cada una de las secciones cónicas. Si digamos es una parábola, se abre hacia arriba, se abre hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. eh, para no, y bueno, es importante fijarse en eso para no cometer esos errores, al igual en el caso de la elipse, ¿verdad? Cuando va a ser horizontal, cuando va a ser vertical, lo mismo en hipérbola, ¿verdad? Entonces, fijarnos bien esos detalles para poder hacer bien esas gráficas. En el caso de la circunferencia, pues, haciendo uso de un compás, hacer la gráfica no tiene mayor dificultad. En el caso de la elipse, lo que sí, ¿verdad? Sugerirles, creo que sí les mencioné a alguna de ustedes, tratar, ¿verdad? Aunque es a mano alzada, tratar de hacer un esfuerzo para que tenga la forma como una especie de óvalo o lo que es, ¿verdad? Una elipse. Obviamente es un trazo similar con respecto a eso para tener claro cómo hacerlo, pero bueno, de manera general lo hicieron muy bien. Siempre muy importante al momento de hacer la gráfica de cada una de las secciones cónicas, lo que es, ¿verdad? Indicar cada uno de sus elementos, es decir, en la gráfica especificar F de focos, la V de vértices, eso es muy importante también. Eh, para así tener claro cada uno de sus elementos y hacer sus gráficas. De manera general, han comprendido cómo hacer cada una de las secciones cónicas y eso me llena mucho satisfacción. Este video más que todo es como para hacer un cierre de este parcial y para hacer un análisis con respecto a cada una de las secciones cónicas. Porque, bueno, dadas las circunstancias, pues se nos hizo difícil profundizar un poco más, pero bueno, manejamos lo idóneo, lo que tenemos que manejar, ¿verdad? De cada una de las secciones cónicas. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es estas secciones cónicas en la vida cotidiana, cómo nosotros podemos percibirlas, en qué momento nosotros las podemos observar. Por ejemplo, la parábola. No sé si ustedes han escuchado hablar de las antenas parabólicas. Pues nosotros podemos ver que si nosotros una parábola la hiciéramos rotar, tendría la forma de una antena parabólica. Bueno, es más bien, las antenas parabólicas reciben ese nombre debido a la parábola. Por ejemplo, la trayectoria de un chorro de agua en una fuente. Aquí valga la publicidad, ¿verdad? Al momento de hacer diseños para una marca también se hace uso de la parábola. Por ejemplo, con los alambres que tienen un puente colgante, también ahí nosotros vemos que hay una parábola. Aquí hay un ejemplo claro y que nosotros conocemos como es el Golden Gate en San Francisco, California. Y bueno, también, ¿verdad? La trayectoria que nosotros podemos tener al momento de tener un lanzamiento de proyectil. Y bueno, esto ustedes lo analizan un poco más en lo que es la clase de física. Entonces, para que veamos nosotros cómo las parábolas nosotros las podemos identificar, ¿verdad? En la vida cotidiana. Hablando un poco de la circunferencia, pues creo que esta es la sección cónica que nosotros más podríamos visualizar en la vida real, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchas cosas que tienen forma de circunferencia. Nosotros aquí podemos ver ejemplos claros, ¿verdad? Un reloj, esta rueda que es bueno, muy famosa en Londres. Tenemos, por ejemplo, un CD, los rines de una bicicleta, por ejemplo, el logotipo o más bien el símbolo de los Juegos Olímpicos, una pizza, por ejemplo, es algo que tiene forma de una circunferencia.
Hablando un poco, ¿verdad?, de lo que es la elipse, cómo nosotros podemos percibir la elipse en la vida real, pues de hecho la trayectoria o la rotación, el desplazamiento que tiene la Luna con respecto a la Tierra es un desplazamiento elíptico. Lo mismo sucede con los planetas, ¿verdad? Con respecto al Sol. Nosotros podemos ver que aquí el Sol es como una especie de foco y que cada planeta hace un- una rotación o hace un desplazamiento alrededor del Sol y ese desplazamiento es elíptico. También, por ejemplo, un balón de fútbol americano, ¿no? También un balón de rugby. Por ejemplo, hablando de las estructuras históricas, el Coliseo, un huevo, quizás no perfecto, pero sí tiene más o menos las características de lo que es una elipse. Un estadio olímpico, nosotros vemos que la pista olímpica tiene forma de una elipse, y bueno, obviamente el mismo estadio da su estructura para que así tener un mayor aforo, ¿verdad?, de cantidad de personas que pueden presenciar un evento deportivo. Muy bien, hablando un poco de lo que es la hipérbola, más que todo lo visualizamos nosotros en estructuras, en construcciones. Bueno, este edificio o esta estructura es muy similar, ¿verdad? Una que queda cerca del Instituto Salesiano María Auxiliadora, ¿verdad? Y por el INPREMA. Pero bueno, así nosotros podemos percibir una hipérbola, o sea, como vemos cada una de sus ramas. También podemos visualizarlo en reloj de arena, y más que todo en estructura, ¿verdad? En la parte de la arquitectura. Por ejemplo, aquí si nosotros fuéramos una bicicleta, la pondríamos así, y tomáramos solo cierta parte de cada una de las llantas, nosotros miraríamos como que estas son las ramas, ¿verdad?, de lo que es la hipérbole. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de la aplicabilidad que tiene la matemática en la vida cotidiana y cómo todas estas cosas nosotros las podemos visualizar. Y como vemos que la matemática está implícita en todo, ¿verdad? En este caso, pues, lo que hemos estado viendo, lo que son las secciones cónicas, cada una, pues, aquí les di ejemplos claros de cómo nosotros las podemos encontrar en la vida real. Y vaya hablando un poco más con respecto a esto, si algún día ustedes llevan el curso de cálculo 3, aquí ya se habla de figuras en tres dimensiones, y este es un ejemplo claro. Este es el, el paraboloide hiperbólico. Incluso hay un meme con respecto a esto, que una persona va al psicólogo y le dice, el paraboloide hiperbólico no existe. Y entonces dice, el paraboloide hiperbólico. Entonces nosotros acá podemos ver, ¿verdad?, tiene más o menos la forma de una papita. Entonces, bueno, para que veamos cómo nosotros podemos encontrar todas esas figuras en la vida real, ¿verdad? Y como la matemática, nosotros la encontramos en diferentes lugares. Muy bien, hablando un poco de las destrezas que nosotros desarrollamos en este parcial, como ustedes recordarán, ¿verdad? La primera era calcular, cuando nosotros, para poder encontrar las componentes de la parábola, hacíamos uso de, de la completación de cuadrados, ¿verdad? Entonces nosotros ahí reforzamos o logramos la destreza calcular. Al momento de analizar, cuando estábamos trabajando lo que es la hipérbola, lo que es la elipse, analizar cada una de sus ecuaciones para identificar sus elementos, y obviamente en cada una de ellas nosotros desarrollamos la destreza de representar, porque nosotros sabemos que nuestra institución pues se basa bastante en su método, en su metodología, en lo que son las destrezas, y para que ustedes se den cuenta que en este caso pues fuimos capaces de lograr dichas destrezas. Muy bien, entonces este es un video nada más como para hacer el cierre del parcial. Con respecto a la guía que ustedes van a desarrollar esta próxima semana, pues obviamente ahí les especifique los temas. Importante, ¿verdad?, que tienen como herramientas los ejercicios que ustedes mismas desarrollaron. Ahí hay muchos ejemplos. Las mismas clases, ¿verdad?, que yo les compartí en YouTube, les pueden servir para que ustedes puedan tener como referencia. Y sí, o sea, definitivamente en cada una de las asignaciones que nosotros hicimos, o sea, en matemática, pues uno aprende haciendo. Y en cada una de esas asignaciones nosotros pudimos, y ustedes más que todo, fueron capaces de desarrollar y analizar cada una de los elementos de cada una de las secciones cónicas, y nosotros pudimos aprenderlas y comprenderlas. Entonces, eh, un gusto saludarles, y bueno, con esto nosotros cerramos este segundo parcial con el tema de secciones cónicas.